La influencia de unas culturas en otras da lugar a fenómenos de mestizaje que pueden resultar muy interesantes. En esta ocasión, Paco Muñoz y José Manuel Quesada, que son profesores de prehistoria en la UNED, nos proponen hablar de las llamadas culturas orientalizantes de la primera edad del Hierro, culturas que surgieron en el Mediterráneo occidental, en las penínsulas Itálica e Ibérica, debido a la influencia de los colonos fenicios y griegos. José Manuel, Paco, muy buenos días y bienvenidos a Sin Distancias. Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, ¿qué fenómeno es el que se produce desde finales de la Edad del Bronce, la primera Edad del Hierro, en el área del Mediterráneo? Hay un desplazamiento cultural desde Oriente hacia Occidente, ¿no? Bueno, hacia el 800 aproximadamente antes de Cristo, la situación del Mediterráneo oriental pues va a cambiar totalmente. Tenemos una época donde hay muy poca información, entre el 1200 y el 800, y a partir de ese momento, pues lo que es el Mediterráneo oriental, todas las culturas históricas del Próximo Oriente, pues aparecen con grandes modificaciones, ¿no? Estaríamos hablando de la época oscura de la Grecia arcaica, por un lado en la península griega, y por otro lado en el actual Líbano tendríamos las ciudades fenicias, que aparecen ya configuradas como estados independientes, y a partir de ahí pues lo que se va a producir es una intensificación de las relaciones fundamentalmente comerciales de estos dos territorios hacia el Mediterráneo central y hacia el Mediterráneo occidental. Los griegos cubrirán la costa norte del Mediterráneo y los fenicios la costa sur. Estas dos estructuras políticas tienen un problema importante, que es que apenas tienen materias primas estratégicas como metales, tienen muy pocas zonas cultivables y una población creciente, y entonces pues van a ir fundando diferentes colonias por las costas del Mediterráneo para intentar solucionar este problema. A partir de aquí pues entrarán en contacto con las poblaciones indígenas, que todavía están en una fase prehistórica, y posiblemente van a tener una gran influencia en la transformación política, social, económica que tienen estas comunidades. O sea que podríamos decir que de la influencia de estos pueblos, de griegos y fenicios, al expandirse hacia Occidente y al entrar en contacto con los pueblos indígenas, se crean nuevas culturas, ¿no? Por influencia. Sí, se transforman estas culturas. Además, cuando aparecen principales avances tecnológicos que hasta entonces solo estaban en el Mediterráneo oriental, como puede ser, por ejemplo, el torno para la fabricación de la cerámica, nuevas formas de explotaciones mineras, y también pues se va a producir un cambio en las ideologías de las clases dirigentes, que irá hacia estados que podríamos llamar ya casi históricos. ¿Y cuáles diríais que son las culturas más representativas de este fenómeno? José Manuel. Pues aquí en la península ibérica tenemos un caso ejemplar, que es un caso bien conocido, es el de la cultura tartésica, la antigua Tartesos. Es un ejemplo típico de lo que se produce, de los procesos de aculturación que se producen entre las sociedades indígenas y los nuevos colonos. En el caso de Tartesos, además, tanto colonos fenicios en un primer momento como colonos griegos en un segundo momento. La historia de Tartesos comenzaría aproximadamente en el año 800 y coincide grosso modo con la fundación de una colonia fenicia en Cádiz. Está atestiguada más o menos hacia el año 800, aunque algunos investigadores piensan que los fenicios pudieron frecuentar estas costas de Cádiz y del sur de Andalucía un poco antes. Sería lo que se conoce con el nombre del fenómeno precolonial. En todo caso, los inicios de Tartesos, los inicios se consideran hacia el año 800, que es el momento en el que los fenicios fundarían Cádiz, en una pequeña isla que en fenicio quería decir fortaleza, y desde esa pequeña isla los colonos establecieron contacto con los pueblos indígenas que habitaban entonces en esa zona, y establecieron relaciones comerciales, se implicaron probablemente también en el territorio, creando pequeños barrios, y crearon una nueva cultura, que es la que se llama como cultura orientalizante tartésica. ¿Cuáles son las principales características de esta cultura? ¿De qué forma influyeron fenicios y griegos en los pueblos indígenas del sur de la península? Paco. Bueno, pues por ejemplo se va a producir un aumento muy significativo de la producción agrícola
Se va a potenciar sobre todo la tríada mediterránea con el olivo, la vid y el trigo. También los fenicios llegan a estas costas, sobre todo por la gran riqueza metalífera que tenía la región de Cádiz, Huelva, parte de Extremadura. Van a impulsar nuevas técnicas en la extracción de los metales para que sea mucho más productiva. Y también traerán nuevos animales, como por ejemplo los gallos o los asnos. En la ganadería también hay un gran aumento de la cabaña bovina, que va a tener o va a ser muy conocida en el Mediterráneo a partir de diferentes mitos, como los toros de Gerión, por ejemplo. Y también pues van a traer nuevas técnicas en orfebrería para realizar las grandes obras en oro, fundamentalmente, que va a caracterizar al mundo tartésico. Sin embargo, también hay que decir que propiamente el mundo tartésico se iniciaría en el Bronce final, pero todavía no es una sociedad tan avanzada como va a ocurrir a partir del 800 a.C., cuando entren en contacto con los fenicios. Entonces ahí sí se ve muy bien la evolución de sociedades más o menos jerarquizadas, con una élite guerrera, a sociedades que paulatinamente se van a transformar ya en casi monarquías, posiblemente, con las primeras figuras de los reyes tartésicos. José Manuel, ¿y de qué forma ha quedado reflejado ese cambio de una sociedad guerrera a una sociedad prácticamente una monarquía, como acaba de decir Paco, ¿no? Sí, los cambios económicos que introdujeron los colonos fenicios y más tarde los colonos griegos, porque a los fenicios luego les siguieron los focenses, que fueron los que llegaron a Tartesos más o menos en el año 650, tanto unos como otros introdujeron cambios importantes en el poblamiento y en la sociedad de estos pueblos indígenas. En el poblamiento surgen los primeros signos de urbanismo. Las cabañas circulares de antaño dejan paso a edificios rectangulares y a edificios de almacenamiento, edificios mucho más complejos, que están vinculados con cierta especialización económica, la especialización económica necesaria para el desarrollo de las actividades metalúrgicas, de las nuevas actividades agrícolas, de la nueva ganadería, y al mismo tiempo los jefes tribales que existían antaño en la Edad del Bronce van adquiriendo algunas de las costumbres, de los hábitos que traen los nuevos colonos. Para estos jefes la adquisición de esos hábitos es sumamente interesante porque supone un proceso de legitimización social de su poder, en aquellas nuevas sociedades, de manera que van incorporando hábitos, costumbres y usos religiosos de las gentes colonizadoras. Eso sí, adaptándolas a sus propios gustos. Eso no quiere decir que adopten sin más los hábitos y las costumbres de las nuevas gentes, sino que las asimilan a sus propios intereses. De esta manera surgen lo que podríamos llamar algunos pequeños principados, que seguramente no eran más que pequeños régulos, pequeños cabecillas que regían, que organizaban la sociedad en los diversos pueblos o en las pequeñas ciudades que entonces comenzaban a desarrollarse. Y esto está muy bien desarrollado en los textos clásicos, donde se habla de, como había dicho antes Paco, de esos pequeños reyes o principescos, como Gárgoris, Avidis, Gerión, y que demuestran que hay un nuevo tipo de sociedad, una nueva clase social, donde los antiguos jefes guerreros ya no son tan importantes como algunos cabecillas con una cierta idiosincrasia litúrgica, religiosa, donde el poder no solo está en la espada, sino también en el control y en el poder político, religioso. Y económico también, me imagino, ¿no? Efectivamente, porque estos pequeños cabecillas eran los que controlaban el tráfico mercantil, los que controlaban la base agropecuaria y los que en definitiva también controlaban todo lo que era las extracciones metalúrgicas, que eran uno de los aspectos fundamentales que en un primer momento interesaron a los colonos. Me imagino que también fue un fenómeno que se produjo desde la costa hacia el interior, ¿no? Sí, las fundaciones fenicias van a ser fundamentalmente costeras. Los fenicios no tienen gran interés en la ocupación efectiva de grandes territorios, sino en ocupar aquellos sitios costeros que son importantes, bien para el avituallamiento de los barcos, bien para poner salazones o bien para controlar rutas comerciales. Realmente, los fenicios se instalan también en gran medida en esta zona del Mediterráneo, buscando el acceso directo a un producto que es muy importante, muy escaso en estos momentos de la prehistoria, que
es el estaño, para poder fabricar el bronce, y una de las principales redes de distribución de este producto pues estaba en las Islas Británicas y en la Bretaña francesa. Incluso realizan algunas expediciones para llegar al centro de producción. Bueno, por lo que vais contando, parece que los metales tenían un peso muy importante, ¿no?, para los fenicios y para los griegos. En efecto, los metales es uno de los elementos más importantes en los procesos de colonización, una de las razones fundamentales por las que llegaron aquí los navegantes fenicios y griegos. Así sucedió en Tartesos y también sucedió así en la zona de Italia. Entre los colonos griegos que se instalaron en el sur de Italia, en la isla de Sicilia, en lo que luego sería la Magna Grecia, había dos elementos importantes. Uno, la adquisición de nuevas tierras para que pudieran estabilizarse los colonos procedentes de Grecia, y el otro era la adquisición de minerales. De hecho, una de las culturas orientalizantes más importantes en el Mediterráneo occidental, la cultura de los príncipes, tiene su origen también en el interés por adquirir metales de los griegos. Los griegos se establecieron en una colonia llamada Pitecusas, y de ahí luego ascendieron hasta una pequeña islita llamada Elba, que estaba en contacto directo con los pueblos llamados vilanovianos. ¿Y por qué se instalaron los griegos en esa pequeña isla llamada Elba? Pues porque justamente enfrente se encontraban importantes recursos metalíferos, los recursos metalíferos que los griegos necesitaban para el desarrollo de las metrópolis. Así fue como entraron en contacto con los pueblos vilanovianos del Bronce final y dieron origen a la cultura de los príncipes, que viene a ser un homólogo a lo que es la cultura tartésica en nuestra península ibérica. Bueno, y estos príncipes de los que nos estás hablando, ¿son los que dieron lugar a la cultura etrusca posteriormente? Efectivamente, hay una especie de continuum cultural entre los grupos vilanovianos que vivieron durante los últimos tiempos del Bronce con la cultura de los príncipes y con la cultura etrusca. Hay una especie de continuum cultural. No es más que la evolución desde una sociedad indígena nativa, que sería la que se desarrolló durante el vilanoviano, hasta una cultura plenamente orientalizante, que es la cultura etrusca. Sucede algo parecido en la península ibérica. Cuando Tartesos desaparece, la influencia oriental permanece en el sur de la península ibérica, pero bajo unas nuevas formas, las formas culturales que conocemos como la cultura ibérica. La cultura ibérica, heredera de Tartesos y heredera también de fenicios y de griegos, de Oriente, en definitiva, ¿no? Paco Muñoz y José Manuel Quesada, profesores de prehistoria en la UNED, gracias por acompañarnos hoy en Sin Distancias. Gracias a vosotros. Gracias.